Buenas tardes. Creo que la cámara está un poco... Buenas tardes, Eli, qué bueno verlo. Buenas tardes, licenciado. Vaya, hoy sí, ¿verdad? Es que me topé con un tráfico que no se imaginan. Pues ahora entiendo por qué muchos de ustedes me dicen que vienen en el bus o vienen en la, ¿cómo se llama? Manejando. No, hombre, y es fin de semana de pago, Eli, peor. Ay, es de pago. Hoy es... Así No, toca, ay, licenciado. ayer pagaron, ayer pagaron. Sí. Bueno, pero lo importante es que hemos iniciado a la hora indicada, una hora después, pero vamos a dar toda la clase. Solo hay, quiero ver cuántas personas hay conectadas. Yo estoy 2 veces, 2, 4, 6 personas hay, pero a todos ya les envié el enlace, así que tendrían que conectarse 2, 4, 6 personas. 8 aparecen, pero yo aparezco 2 veces, quizás por la presentación. Bueno, vamos a iniciar la reunión. Ya la estoy grabando. Se acaba de incorporar otra persona. Ya la estoy grabando y como podrán observar, estamos con el tema de la Unión Europea, ¿verdad? ¿Se recuerdan que la clase anterior, sí? Tengo una pregunta, con respecto a Ajá. las notas, no sé si cuándo las va a subir, porque estaban preguntando los compañeros en el grupo para saber cuándo las iba a subir. El fin de semana voy a subir las notas. Lo que pasa es que hay una persona que no ha hecho el examen todavía, el, el examen, ¿cómo es? El laboratorio. Entonces, eso es lo que sucede. Quiero ver, no puedo Perfecto, pasar. gracias. No puedo pasar las pestañas. Esta es la presentación. Ven ustedes la presentación, ¿verdad? Sí, licenciado. La están viendo. Es que lo que pasa es que con este programa de Mic es lo que no me gusta, que cuando yo estoy dando la clase, yo no puedo ver la pestañita de... Por eso es que a veces no me puedo dar cuenta de si alguien me pide ingresar o veo que Carmen Guzmán Meléndez levantó la mano. ¿Sí? Iba a comentar algo. Carmen Guzmán Meléndez. Sí se puede observar la presentación. Ah, va, perfecto. Entonces, bueno, si alguien pide ingresar y ustedes ven, ahí me avisan, porque yo no veo. Lamentablemente con Mic no se puede ver. Vaya. La presentación, licenciado, dice los tratados de la UEA. Sí, sí, no, yo les digo que cuando yo estoy dando la clase, o sea, estoy en la pantalla de la computadora, no veo ¿cómo es? La pantalla de Mic. Es decir, no me doy cuenta de quiénes están viendo, si alguien me pide ingresar, autorización para ingresar, tampoco lo puedo ver. Eso es lo que sucede en este programa Mic. Entonces, por eso es que si alguien pide autorización, ahí me avisan, porfa, para darle. Bueno, estamos hablando de la Unión Europea, ¿se recuerdan, verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso así rápido de lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? Se recuerdan que fueron, bueno, fue a partir del 9 de mayo de 1950 que se creó por primera vez el Tratado de París, que establecía la Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Y fue a iniciativa del primer ministro de Francia, Robert Schuman,
y cada 9 de mayo cada 9 de año se celebra el Día de la Unión Europea. Entonces, este fue el Tratado de París, fue el primer tratado que dio origen a la integración básicamente económica de la Unión Europea. Luego se crearon nuevos tratados. En 1957 el Tratado de Roma, que se creó la Comunidad Europea de Energía Atómica, Euratom, y la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea duró, esa denominación de lo que hoy es la Unión Europea, duró por muchos años. Fue a finales o a mediados de los 90 que se creó la Unión Europea. Entonces, y también en 1968 se dio lo que es la Unión Europea, la Unión Aduanera, y se integró la política agrícola y la política comercial, ¿verdad? Posteriormente se incorporaron más estados, de 6 se pasaron a 9. Y bueno, fue creciendo más el proceso de integración en Europa de una forma muy acelerada, no como el caso de Centroamérica, que nos quedamos estancados, que a pesar de que comenzamos en 1950, perdón, la guerra entre Honduras y El Salvador en 1969 estancó el proceso, y sin perjuicio que El Salvador era el país más abanderado de la integración y la economía más pujante en esa época. Pero fue la guerra entre El Salvador y Honduras la que estancó el proceso, y fue hasta en la década de los 80 que se le dio un nuevo impulso y se hicieron reformas al proceso. Eso es el protocolo de Tegucigalpa y el protocolo de Guatemala. Pero en Europa vemos que, puchica, en 1973 ya había 9 estados, ¿verdad? Luego, en el 79 se producen las primeras elecciones al Parlamento Europeo. Y estas son cada 5 años que se eligen los eurodiputados, y son 27 países los que actualmente conforman la Unión Europea, y de estos 27 países eligen diputados en proporción a la población que tienen, ¿verdad? Son alrededor de 709 eurodiputados, ¿no? Luego se crea el mercado común, que se comenzó o se inició en enero del 93. Luego hablábamos que se dio la caída del muro de Berlín y que tuvo una gran incidencia. Eso implicó que las dos Alemanias se unieran, la Alemania Occidental, cuya capital era Bonn, y la Alemania Oriental, cuya capital era Berlín. Entonces, ese hecho político marcó básicamente la vida de Europa y hizo que se incrementara pues el proceso de Unión Europea. Con el Tratado de Maastricht se adopta el Consejo Europeo, que es otra de las instituciones de la Unión Europea que está conformado por los jefes de Estado, de gobierno. Y se añade la cooperación intergubernamental, en el caso de la política exterior y seguridad interior. Como les digo, se crea la creación de entes supranacionales. Los estados ceden un poco de su soberanía a estos entes, y bueno, ya se habla de
competencias que son propias de los estados, como la seguridad y la política exterior, ¿verdad? Luego se firma la Estrategia de Lisboa, se incorporan 3 nuevos países. Y bueno, comienza con mayor auge el proceso de integración económica. Se crea el euro el 1 de enero del 2002. Todos los países renuncian a sus monedas locales, ¿verdad? Excepto el Reino Unido. El Reino Unido pues siempre mantuvo su moneda y bueno, hoy ellos se han separado, ¿verdad?, de la Unión Europea. Y bueno, es una moneda bastante sólida el euro. Y luego se adhieren 12 nuevos estados. Entonces, en el 2007, las negociaciones comienzan en el 97, porque para adherirse a la Unión Europea, el primer requisito es que deben de ser de Europa, o sea, de la región europea. Y luego después deben de aceptar todos los tratados que ha firmado la Comunidad Europea y se da un proceso que no es un proceso rápido, sino que es lento, pero se incorporaron en el 2007 12 nuevos estados, ¿verdad? Luego se da lo que es el Tratado de Lisboa, se introducen reformas, se crea la Constitución Europea, que sería el equivalente al Tratado de Tegucigalpa en Centroamérica. Y entonces llegamos hasta los diversos tratados, un recorrido de todos los tratados que se han firmado por parte de la Comunidad Europea, por parte de la Unión Europea y que han tenido incidencia en el proceso de integración de Europa. Quiero ver acá, vamos a ver. Bueno, ya tenemos 12 personas. Entonces, como vemos, todo proceso de integración se encuentra regulado por una serie de tratados que han sido firmados por todos los estados que forman parte de la comunidad y que han sido aceptados. Son tratados multilaterales porque son tratados que han sido firmados en este caso por 27 estados y han aceptado todas las condiciones establecidas en los tratados y ha sido un proceso exitoso porque se abrieron las fronteras en toda Europa y pues las personas que viven en esa región se consideran ciudadanos europeos. Entonces la Unión Europea se basa en el Estado de Derecho. Y eso significa que todas las acciones que se emprenden han sido o están consignadas en tratados que han sido aprobados por los estados en su derecho interno, porque ustedes saben que la firma de un tratado es un proceso que es negociado generalmente por los gobiernos, por los ejecutivos y posteriormente son ratificados por los respectivos parlamentos. Una vez que se ratifican, bueno, y depende, pues en muchos países este tipo de tratados se requiere consultas populares, ¿verdad? O sea, que se le consulte, como lo que sucedió con el Reino Unido cuando se salió de la Unión Europea. Hubo un referéndum, se le pidió opinión a la población, igual cuando se adoptó el euro. En muchos países de Europa se hizo
también un referéndum. Entonces, de acuerdo a cómo sea la legislación interna de cada país, así es como se aceptan o se autorizan la negociación de un tratado y posteriormente que se hace el referéndum, se lleva a los parlamentos para ratificarlo, ¿no? Pero el tratado lo negocia siempre el gobierno, o sea, el que es el órgano ejecutivo. Aquí tenemos una serie de tratados que los vamos a ir viendo, los vamos a ir mencionando, porque en realidad no se trata aquí de un curso en el cual vamos a profundizar en cada uno de los tratados, sino que lo vamos a ver así genéricamente. Vamos, en el caso de Centroamérica, sí vamos a ser más acuciosos en el tema de la integración centroamericana, pero como este proceso de integración europea es un proceso que podemos tomar de base, un proceso que nos puede servir como aprendizaje para comprender mejor el proceso de Centroamérica. Entonces aquí tenemos, se enumeran una serie de tratados, el Tratado de París, por el que se constituye la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que es el tratado originario, el primer tratado que se firmó, ¿verdad? Y que tuvo una vigencia de 50 años, expiró en el 2002. El tratado, bueno, ahí se creó la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, ¿no? Y fue promovido por el primer ministro francés Schuman. Sobre todo la integración inició como una integración económica, principalmente por sectores, ¿verdad? El sector que se dedicaba a la producción o a extraer carbón y el sector que se dedicaba a la producción del acero. Luego están los tratados de Roma, por los que se constituyeron la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conocida como Euratom. Estos se firmaron el 25 de marzo de 1957 y entraron en vigor en 1958. Vemos que cómo va el proceso, cómo cada vez iba perfeccionándose en la década de los 50, cuando nosotros lo iniciamos. Luego el Acta Única Europea se firmó en febrero de 1986 y entró en vigor en el 87. Modificó el Tratado de la Comunidad Económica Europea y preparó el camino para completar el mercado único. El mercado único es una de las etapas de los procesos de integración, de las últimas etapas, ¿no? El Tratado de la Unión Europea, o el Tratado de Maastricht, se firmó en el 7 de febrero del 92 y entró en vigor en el 93. Entonces, desde el año 93 se conoce como Unión Europea. Hacia atrás era Comunidad Económica Europea. Creó la Unión Europea, dio más protagonismo al Parlamento Europeo en la toma de decisiones y añadió nuevos ámbitos de cooperación. Tenemos también el Tratado de Ámsterdam en los Países Bajos, Holanda, firmado el 2 de octubre de 1997, entró en vigor en el 99 y modificó los tratados anteriores. Luego el Tratado de Niza, firmado el 26 de febrero del 2001, entró en vigor en el 2003, racionalizó el sistema institucional de la Unión Europea para que pudiera continuar trabajando eficazmente después de la nueva oleada de adhesiones de Estados miembros del 2004, donde fue la mayor adhesión de Estados, fueron 2 Estados nuevos, se recuerdan, ¿verdad? El Tratado de Lisboa se firmó el 13 de diciembre del 2007 y entró en vigor en 2009. Simplificó los métodos de trabajo y las normas de votación, creó un presidente del Consejo Europeo
e introdujo nuevas estructuras con el fin de convertir a la Unión Europea en un agente más importante en la escena mundial. Estos tratados, como ven, han ido perfeccionando el proceso de integración en Europa y han ido creando más instituciones, y los estados han cedido, le han dado más atribuciones a los entes supranacionales, ¿verdad? Entonces, aquí pues hemos visto, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tratados así en forma genérica. El objetivo es que veamos cómo este proceso de integración se ha ido perfeccionando desde la década de los 50 hasta llegar a esta fecha, como a conocer pues a la Unión Europea como un ente supranacional, una comunidad de estados que en la escena mundial constituyen una economía muy sólida. De hecho, el euro es una moneda que tiene mayor valor que el dólar, una moneda sólida, y constituye un gran mercado, 27 países con muchos recursos que compiten a nivel mundial con Estados Unidos, Canadá, con China, ¿verdad?, que es la economía más fuerte. Ya dentro de poco va a reemplazar a la economía estadounidense, si es que no lo hizo ya, ¿verdad? Entonces, si nosotros como Centroamérica hubiéramos tenido todo este proceso que ha llevado la Unión Europea, pues creo que estuviéramos en mejores condiciones económicas como países, porque en Centroamérica vemos 7 países, los 5 países originales que firmaron la Declaración de Independencia, luego Panamá, luego Belice, pero también la península de Yucatán, ¿verdad? Toda esa parte forma parte del territorio de Centroamérica y pudiese en un momento determinado también incorporarse al proceso de integración. Eso implicaría muchas cosas más, tendrían que separarse de México, pero vemos que Europa pues se ha consolidado a través de los años hasta ser una economía fuerte, que se han integrado como una región de libre comercio y que han abarcado aspectos no solo integración económica, que fue la que dio inicio al proceso, ¿verdad?, pero también ha abarcado aspectos culturales, sociales, etcétera. Entonces, ¿cómo se da la toma de decisiones en este proceso? Aquí se enumeran algunas instituciones que en Centroamérica tenemos equivalentes también y que son entes supranacionales que que toman decisiones, y esas decisiones tienen incidencia en toda la zona europea, en toda la zona toda la zona euro. Tenemos el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la Unión Europea y es elegido directamente por ellos. O sea, los elige el pueblo. Y cada país, con base a la población que tiene, así tiene representación en el Parlamento Europeo. Ellos crean normas jurídicas, crean leyes, y son 709 eurodiputados que se encuentran, forman grupos parlamentarios y que con base a su afinidad política se unen, ¿verdad? Los partidos de izquierda, los partidos de derecha, los partidos verdes, etcétera. Tenemos también el Consejo Europeo, compuesto por los jefes de Estado de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea. Aquí el equivalente sería la reunión de presidentes, que se da
cada cierto tiempo y que pues en estos, bueno, en este nuevo gobierno que tenemos en El Salvador, nunca ha asistido el presidente de El Salvador a estas reuniones, ¿no? Nos hemos un poco como aletargado porque antes El Salvador ha sido de los países que más ha promovido la integración de Centroamérica. Hoy pues nos hemos quedado un poco así como a la deriva. También el Parlamento Centroamericano no tiene la misma incidencia que tiene el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Centroamericano solo es un organismo consultivo. Sus decisiones no son vinculantes en Centroamérica. Por eso es que la gente se queja y dice, bueno, ¿y qué hacen eso? Los eligen por 5 años y tienen sueldos de $5,000, ¿no? Pero lamentablemente no se le da la misma importancia y no se le han dado las facultades que tiene el Parlamento Europeo. En cambio, la reunión de presidentes sí es un ente que toma decisiones en Centroamérica, que es el equivalente al Consejo Europeo. Luego, el Consejo que representa a los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea. Se llama el Consejo de la Unión Europea. Y generalmente está integrado, o más bien está integrado por los ministros de los gobiernos, de los estados, ¿verdad? En diferentes ámbitos. Si es en el ámbito de economía, los ministros de economía; si es en el ámbito agrícola, los ministros de agricultura y ganadería o su equivalente. En el ámbito de la salud, los ministros de la salud. Entonces, estos son las personas que se reúnen en el Consejo y toman decisiones. La Comisión Europea, que representa los intereses de la Unión Europea en su conjunto. También es otro ente supranacional que tiene representación de los 27 estados que conforman la Unión Europea. Todos los países que conforman la Unión Europea forman parte de estos entes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta el derecho de la Unión Europea para garantizar que se aplique de la misma forma en todos los países miembros. Es el máximo tribunal en materia de integración. En Centroamérica tenemos la Corte Centroamericana de Justicia, cuya sede se encuentra en Nicaragua y está conformada solamente por Honduras, Guatemala y El Salvador, ¿no? Y son elegidos para un periodo de 10 años. Entonces, la Corte Centroamericana de Justicia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como les decía, es el máximo intérprete. Es el equivalente a la Sala de lo Constitucional aquí en El Salvador, que es el máximo intérprete de la Constitución. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el máximo intérprete de los tratados constitutivos, del derecho originario, del derecho derivado y del derecho complementario del proceso de integración europeo, o sea, del derecho comunitario europeo. Luego tenemos el Tribunal de Cuentas Europeo, que audita las finanzas de la Unión Europea. Es el equivalente a la Corte de Cuentas aquí en El Salvador, ¿verdad? Ese sería el equivalente. Como ven, están bien organizados en este proceso de integración los europeos, ¿verdad? Han pensado en todo. Entonces, este Tribunal de Cuentas, pues, se encarga de auditar el presupuesto de la Unión Europea. Y tiene un equipo de auditores, auditores comunitarios. Todos estos entes supranacionales están conformados por personal de todos los países de los 27 estados que conforman la Unión Europea.
y son entes que tienen incidencia en la vida diaria de la población europea, ¿verdad? Toman decisiones. Bueno, aquí el Parlamento Europeo les decía que está conformado por 705 miembros. Se les denomina eurodiputados. Son elegidos en los 27 Estados miembros de la Unión Europea y desde el 1979 se eligen por sufragio universal directo cada 5 años. Aquí en El Salvador también, ¿verdad? Los diputados al Parlamento Centroamericano establece la Constitución de la República que se eligen por el voto popular, ¿verdad? Se eligen por el voto popular. Y también tienen un periodo de 5 años. Entonces, nosotros también tenemos nuestro parlamento, pero tiene menos poder de decisión. No son vinculantes sus decisiones. En cambio, el Parlamento Europeo sí crea derecho. Hace decretos, ¿verdad? Cada país decide la forma en que tendrá lugar la elección internamente, ¿verdad? Pero ha de garantizar la igualdad entre los sexos y el voto secreto. Las elecciones de la Unión Europea se realizan por representación proporcional. Es decir, es con base al número de población que cada estado va a tener diputados en el Parlamento. Es como el caso nuestro, ¿verdad? Con base al número de población, en proporción a la población que tiene cada departamento, así es el número de diputados. Entonces San Salvador, San Miguel, La Libertad y Santa Ana son los que más diputados tienen en la Asamblea Legislativa porque tienen más población. Entonces así sucede acá en el caso de ¿cómo se llama? De Europa. En cambio en Centroamérica es fijo, son 22 diputados por cada país. Bueno, antes se incluía aquí en El Salvador. Es que el tratado constitutivo del Parlacen establece que son 22 diputados, pero porque incluía al presidente y al vicepresidente, pero hubo una demanda de inconstitucionalidad, porque como en la Constitución se establece que los diputados al Parlamento Centroamericano se eligen por elección popular. Y entonces era el presidente saliente, ¿verdad? Es decir, fue en la época del presidente Funes, cuando él se quiso incorporar al Parlamento Centroamericano, pues le pusieron una demanda de inconstitucionalidad y ni siquiera pudo tomar posesión, ¿verdad? Porque dice la sala de nuestro país, la sala de lo constitucional, que no había sido elegido por elección popular. Allá en Europa se eligen por elección popular en forma directa. El número de escaños se asigna en función de la población de cada estado miembro. La proporción de mujeres es ligeramente superior a un tercio que los hombres. Los eurodiputados se agrupan por afinidad política, no por nacionalidad. Es como una pequeña asamblea. Aquí lo vemos en nuestro país. Están los grupos parlamentarios de derecha y está el grupo parlamentario de izquierda, pero solo que hay más denominaciones en Europa. Ahí están los grupos parlamentarios que se identifican con la protección del medio ambiente, los verdes, etc. La presidencia del Parlamento Europeo es elegida para un periodo renovable de 2 años y medio, es decir, la mitad de una legislatura. La persona seleccionada representa al Parlamento en el exterior y en las relaciones con las otras instituciones comunitarias. Entonces vemos que se rota la presidencia a mediados del periodo parlamentario, o sea, después de 2 años y medio, ¿verdad? Se tienen 2 presidentes, como ha venido ocurriendo en nuestro país, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa. La presidencia supervisa todas las actividades del Parlamento Europeo
y de sus órganos, así como los debates del Pleno, y garantiza que se cumpla el reglamento del Parlamento. Acá igual sucede, ¿verdad? Aquí, si ustedes tuvieran la curiosidad de ver el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Asamblea tiene esas funciones. Como vemos, es un superparlamento que opera como los parlamentos de cada país, ¿verdad? Solo que este representa a todos los países, a la Unión, que conforman la Unión Europea, los 27 países, ¿verdad? Y pues aquí, miren, yo les pongo aquí esta lámina para que vean. ¿Están viendo la lámina? ¿La ven? Sí, sí se ve, sí se ve. Vaya, vaya. Miren, aquí están los 27 estados. Sí, licenciado. Ajá, aquí pueden ver los grupos políticos y pueden ver que hay 705 eurodiputados. Por ejemplo, Bélgica tiene 21 diputados, Bulgaria tiene 17, Checoslovaquia 21, Dinamarca 14, Alemania 96. Alemania es un país grande, ¿va? Y tiene más población que Estonia, por ejemplo. Irlanda tiene 13. Se recuerdan que en el caso de Gran Bretaña está conformada por varios países. Entonces, de estos países está Escocia, Irlanda del Norte, Irlanda del Norte. Bueno, Inglaterra, pero de estos países, Irlanda no se salió de la Unión Europea, ¿verdad? Ellos lo llevaron también a consulta. Grecia, miren, España tiene 59. Francia es más grande que España, tiene 79 diputados. Croacia tiene 12. Italia 76. Y Croacia era un país integrante de ¿cómo se llama? De la Unión Soviética. Chipre tiene 6, Letonia, Lituania, son dos países que conformaban también la Unión Soviética. Tenemos Hungría, 21 diputados. Malta es una isla, tiene 6. Los Países Bajos son 29, es Holanda, así le dicen a Holanda, Países Bajos. Austria tiene 19, Polonia 52, Portugal tiene 21, Rumanía tiene 33, Eslovenia 8, Eslovaquia 14, Finlandia 14, Suecia 21. Suman 705 diputados de 27 países que actualmente conforman la Unión Europea. Un gran parlamento, imagínense, 705 eurodiputados, todos elegidos por el voto popular de acuerdo al procedimiento establecido en cada uno de los países, ¿no? Pero representan, cuando son miembros del Parlamento Europeo, representan a la Unión Europea en su conjunto y no a los países en forma individual. Defienden los intereses de la Unión Europea como tal. El Consejo Europeo. El Consejo Europeo define las orientaciones y prioridades políticas generales de la Unión Europea. No hace o no emite decretos legislativos, o sea, no es un ente representativo de los estados, ¿verdad? No negocia ni adopta legislación. Lo que hace es establecer el programa de actuación de la Unión Europea, normalmente adoptando
en sus reuniones conclusiones en las que delimita las cuestiones de interés y las medidas que han de tomarse. Bueno, como les decía anteriormente, el Consejo Europeo está conformado por los jefes de Estado de los países, ¿verdad? Por los primeros ministros, los presidentes, o como se les denomine, de los 27 estados, ¿verdad? Acá les decía que en Centroamérica es la reunión de presidentes. Los miembros del Consejo Europeo son los jefes de Estado o de gobierno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. El presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea. Ya vamos a ver cómo se conforma la Comisión Europea. Entonces ellos eligen a su presidente también. Cuando se tratan cuestiones de asuntos exteriores en las reuniones del Consejo Europeo, también participa el alto representante de la Unión para asuntos exteriores y políticas de seguridad. En la mayoría de los casos, el Consejo Europeo adopta sus decisiones por consenso, que es un método novedoso de tomar decisiones, ¿verdad? Es un método novedoso de tomar decisiones. El consenso, que no es por mayoría, no es por mayoría. Todos se ponen de acuerdo, negocian y se ponen de acuerdo. En algunos casos se decide por unanimidad o por mayoría calificada, pero eso está establecido en los tratados. Pero la regla general es el consenso, es decir, que todos los diputados o todos los miembros del Consejo Europeo, los jefes de Estado, se ponen de acuerdo al momento de adoptar las decisiones. Es un método diferente, ¿va? No es por mayoría, sino que básicamente es por unanimidad, pero consensada. Así que hay un acuerdo consensado. En las votaciones no participan ni el presidente del Consejo Europeo ni el presidente de la Comisión. El Consejo Europeo elige a su presidente. Para ello se necesita una mayoría cualificada, o sea, una mayoría que no es una mayoría simple. Y el presidente ocupa el cargo por un mandato de 2 años y medio, renovable una vez. O sea que cada 5 años se eligen los miembros del Consejo Europeo. Es decir, cada vez que hay elecciones en cada país, ¿verdad? Se renueva con los nuevos primeros ministros o presidentes correspondientes, ¿verdad? Luego tenemos el Consejo de la Unión Europea. Bueno, este representa a los gobiernos de los Estados miembros. En él se reúnen los ministros de todos los Estados miembros para adoptar legislación y coordinar políticas por sectores. Los ministros de Economía toman decisiones relativas al sector de economía, los ministros de Agricultura y Ganadería, los ministros de Salud, etcétera. Y entonces, de todos los países, ¿verdad? Y hay tantos miembros como ministros existan en los países, ¿verdad? Ministros de Obras Públicas, y adoptan acuerdos que son de carácter obligatorio para toda la comunidad europea. A las reuniones de este ente supranacional asisten representantes de cada Estado miembro a nivel ministerial. Por tanto, los participantes pueden ser ministros o secretarios de Estado. No, puede ser, a veces pueden darse reuniones entre varios sectores, ¿verdad? Por alguna temática que sea común, de común acuerdo
o de común interés, ¿verdad? Para muchos ministros, ¿verdad? Por ejemplo, en el ámbito económico, obras públicas, en el ámbito de agricultura, ¿verdad? Eso sería el Consejo de Ministros ampliado. Tienen derecho a comprometer al gobierno de su país a emitir su voto. El Consejo toma sus decisiones por mayoría simple, mayoría calificada y voto unánime, dependiendo de la decisión que deba tomarse. Pero aquí estamos hablando de decisiones sectoriales, ¿verdad? Que tienen incidencia en los sectores económicos y productivos de la comunidad, ¿verdad? De la comunidad de todos los países que conforman la Unión Europea. Asume la presidencia del Consejo por turnos de 6 meses. Los distintos Estados miembros de la Unión Europea durante un semestre, el Estado de turno preside las sesiones en todos los niveles del Consejo, contribuyendo a garantizar la continuidad del trabajo de la Unión Europea en esa institución. Negocia y adopta leyes de la Unión Europea, coordina políticas de Estado de los miembros, desarrolla las políticas exteriores y de seguridad común de la Unión Europea, concluye acuerdos internacionales, aprueba el presupuesto de la Unión Europea. Pues esta es la más importante, aprueba el presupuesto de la Unión Europea, ¿verdad? Es como un Estado, la Unión Europea tiene su propio presupuesto y le corresponde al Consejo de la Unión Europea la aprobación del presupuesto. Y claro, lo somete a conocimiento del Parlamento Europeo, ¿verdad? Luego tenemos la Comisión Europea. Ayuda a dar forma a la estrategia general de la Unión Europea, propone nuevas leyes y políticas en la Unión Europea, supervisa su aplicación y gestiona el presupuesto de la Unión Europea. También desempeña un papel importante al apoyar el desarrollo internacional y prestar ayuda humanitaria. Está dirigido por un grupo de 27 comisarios que representan a los 27 países y se le denomina el Colegio de Comisarios, encabezado por un presidente, y ellos deciden las prioridades políticas y estratégicas de la comisión. Cada 5 años se nombra un nuevo colegio de comisarios. Y cada 5 años el Consejo Europeo, compuesto por los jefes de Estado de Gobierno de la Unión Europea, propone al Parlamento Europeo un candidato a la presidencia de la Comisión. Si obtiene el apoyo de una mayoría absoluta de los diputados al Parlamento, la persona propuesta queda elegida. Como pueden ver, cada uno de estos entes supranacionales tiene su función específica y el procedimiento, cómo se conforman los miembros, la representación de los 27 estados que conforman la Unión Europea. Y la función de este es definir la estrategia general de la Unión Europea, las políticas, ¿no? La aplicación de las leyes, etcétera. Entonces, vemos que todos estos entes supranacionales pues tienen funciones específicas dentro de lo que es el ente denominado Unión Europea, que representa a todos los estados, a toda la comunidad europea. Luego tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el máximo tribunal en materia de derecho, que es el encargado de interpretar el derecho, los tratados que conforman la Unión Europea. Tiene un procedimiento, está constituido por jueces y abogados.
Está compuesto por 27 jueces y 11 abogados generales. Un juez por cada país, ¿verdad? Los jueces y los abogados generales son designados de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros, previa consulta a un comité encargado de emitir un dictamen sobre la idoneidad de los candidatos propuestos para el ejercicio de las funciones de que se trate. Su mandato es de 6 años con posibilidad de renovación. Se eligen entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio en sus países respectivos de las más altas funciones jurisdiccionales o sean jurisconsultos de reconocida competencia. Si hacemos un parangón con nuestro país, al parecer como que nos quedamos muy atrás, ¿verdad? Porque ahí se eligen las personas para conformar este Tribunal de Justicia por su trayectoria, por su competencia, por sus conocimientos técnicos y no por votación a conveniencia o por mayoría simple. No, ¿verdad? Bueno, que son 56 votos en nuestro país para elegir los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, pero acá, como vemos, estos magistrados que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea son personas de reconocida trayectoria, conocedores del derecho de integración. Y pues para conformar parte del máximo tribunal en materia de derecho de integración, pues tiene que ser así, ¿verdad? Los jueces del Tribunal de Justicia eligen, ¿sí? Alguien preguntaba algo. Anoli, que yo le iba a decir que en Europa, digamos que para ese tipo de tribunales me imagino que los requisitos también son un poco más estrictos y complicados que solo ser de moralidad notoria, ser abogado y notario, ¿verdad? Sino que hay otros requisitos que sí se tienen que cumplir, pues. Ellos le dan énfasis a los requisitos técnicos, sin perjuicio de que, pues, es que, mire, esto de moralidad notoria es una cuestión bien subjetiva, ¿verdad? Es un Sí, por eso le digo que aquí la verdad que cualquiera, como le digo, los requisitos son bien flexibles en ese sentido. En cambio, allá que es un requisito técnico, o lo tiene o no lo tiene, o los años de experiencia o los tiene o no los tiene. Ajá, y también tenemos el problema que cuando hablamos de moralidad notoria, que es un término jurídico indeterminado, que no existe una ley secundaria que lo haya delimitado. O sea, ¿qué entendemos por moralidad notoria para efectos de la elección de un magistrado, verdad? Debería establecerlo sí, no, la que sea un ley. reconocido filántropo, no sé, algo así. Bueno, pero no está definido en la ley. Entonces, eso da lugar a un criterio subjetivo. Pues aquí en nuestro país, pues sabemos que no. Por ejemplo, eligen como juez constitucional a un penalista y no debería de ser así, ¿verdad? Y luego, y lo peor del caso es que cuando eligen, salvo el caso de la Sala de lo Constitucional, que son 5 titulares y 5 suplentes, en el caso de las demás salas, rotan a los magistrados. Es decir, un magistrado puede estar en una sala de lo civil y en un periodo de tiempo lo pueden pasar a la sala de lo penal, aunque hoy ya en esta nueva conformación legislativa pues han rotado también los magistrados de la sala de lo constitucional, porque hay un magistrado que estaba en la sala de lo civil, que es el presidente, y una magistrada que estaba dos creo que estaban en la sala de lo contencioso. A pesar de que existía una sentencia de la Sala de lo Constitucional que prohibía, en el caso de la Sala de lo Constitucional, los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que pudieran ser rotados de otras salas, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de los suplentes de las otras salas, igual, ¿verdad? O sea, van a suplir a cualquier sala y generalmente son los mismos suplentes, ¿verdad? Hay un grupito de suplentes que los llaman a hacer pleno en las diferentes salas, ¿verdad? Los mismos de siempre. Bueno, pero esos ya son temas
que en realidad ni son políticos, son temas técnicos que deberían Sí, de yo ver creo la que una forma. persona, sobre todo en una sala de lo constitucional, debería ser alguien que tuviera la experiencia y la capacitación técnica específica de lo constitucional por cierta cantidad de años, además de ser, claro, abogado notario. Sí, es decir, en cada sala deberían de elegir personas especialistas en la materia. Por ejemplo, los que conforman la sala de lo penal deberían de ser penalistas de trayectoria. Los que conforman la sala de lo civil, que ellos ven otras muchas temáticas, ven laboral, ven familia, no solo ven civil. Y la sala de lo contencioso administrativo, que es una sala muy importante, igual, ¿verdad? Administrativista, ¿verdad? Pero no es el caso de Europa. En Europa el aspecto técnico tiene un peso bastante bueno, muy interesante, y además de otros aspectos como relativos a la competencia, bueno, la cuestión de notoriedad, etcétera, ¿verdad? Pero aquí estamos un poquito años luz todavía, ¿verdad? Porque hay muchos intereses políticos. Las cosas se ven, depende de quién esté en el gobierno, así quiere tener sus propios magistrados, ¿verdad? Para que le haga el favor a la hora de resolver. En Europa no, en Europa se ve los intereses de la comunidad europea. Ese es el criterio. Estos jueces son independientes y van a defender los intereses de la comunidad europea, de los 20 países, no de un país en forma individual. Se despojan de esa investidura y son jueces comunitarios. Los jueces del Tribunal de Justicia eligen de entre ellos al presidente y al vicepresidente por un periodo de 3 años, renovable, ¿va? Aquí también cada 3 años renuevan al presidente de la Corte. El presidente dirige los trabajos del Tribunal de Justicia y preside las vistas y deliberaciones en las formaciones más numerosas del tribunal. El vicepresidente asiste al presidente en el ejercicio de funciones y le sustituye en caso de impedimento. Bueno, imagínense 27 jueces, ¿va? Están conformados en comisiones, en equipos de trabajo, y depende del tipo de consulta o del tipo de proceso. Así es como ellos conforman el equipo de abogados y el equipo de jueces para tratar los diferentes temas que son sometidos a su conocimiento. Entonces este tribunal está organizado de tal forma que pueda dar respuesta a la infinidad de peticiones que puedan surgir en cada uno de los países por los mismos ciudadanos, y por eso está conformado por equipos de trabajo. Entonces los jueces conforman diferentes, los 27 jueces, ¿no? Y así trabajan, ¿no? Es como aquí que las diferentes salas son 15 magistrados que están distribuidos en 4 salas, ¿no? 5 en la sala de lo constitucional, 4 en la contencioso administrativo, 3 en la penal, 3 en la civil, ¿verdad? Pues así son ellos, así están conformados ellos, pero en equipos de trabajo les llaman ellos. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea es el equivalente, les decía, a la Corte de Cuentas, ¿verdad? Pero tiene más funciones, y además es un tribunal realmente independiente, ¿verdad? No es como acá, ¿verdad? Que igual la Corte de Cuentas, aquí las instituciones se utilizan para proteger intereses de los que están en los gobiernos de turno, ¿verdad? Bueno, acá en Europa no es así, ¿verdad? El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha sido creado para auditar las finanzas de la Unión Europea, el presupuesto de la Unión Europea. De modo que el punto de partida de su trabajo de auditoría es el presupuesto y las políticas de la Unión Europea, principalmente en ámbitos relacionados con el crecimiento y el empleo,
el valor añadido, las finanzas públicas, el medio ambiente y la acción por el clima. O sea, ven que es amplio la competencia que tiene. No solo se limita a verificar el presupuesto y la ejecución del presupuesto, como el caso de la Corte de Cuentas, según el artículo 195 de la Constitución, ¿verdad? Sino que se mete en temas como de medio ambiente, ¿verdad? En toda la Unión Europea, en todo esa zona de libre comercio que existe, ¿verdad? Audita los ingresos, los gastos del presupuesto de la Unión Europea. También fiscaliza el presupuesto, ¿verdad? Es un órgano colegiado compuesto por 27 miembros, uno por cada Estado miembro, nombrados por el Consejo previa consulta con el Parlamento Europeo para un mandato de 6 años, renovable. O sea, el Consejo de la Unión Europea los nombra para un periodo de 6 años. Los miembros eligen a uno de ellos presidente del tribunal por un periodo de 3 años renovable. O sea que los elige el Consejo de la Unión Europea para un periodo de 3 años y la presidencia del Tribunal de Cuentas es rotativa por 3 años. O sea que en los 6 años hay 2 presidentes. Está estructurado en torno a 5 salas, a las cuales se adscriben los miembros y el personal de auditoría. Los miembros de cada sala eligen un decano por un mandato de 2 años renovable. Cada sala es experta en un tema determinado, ¿verdad? En temas específicos. Es decir, que los 27 miembros del Tribunal de Cuentas, así como los 27 miembros de la Corte, o quiero decir, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, están, ellos se unen en equipos de trabajo en materias específicas, porque, pucha, que imaginen que los 27 miembros conozcan todos del mismo tema, o sea, no es un trabajo práctico. Entonces, acá se están conformados en 5 salas y por temas específicos, ¿verdad? Cada sala tiene 2 ámbitos de competencia: adoptar informes especiales, informes anuales específicos y dictámenes, elaborar informes anuales sobre el presupuesto de la Unión Europea y los fondos europeos de desarrollo para su aprobación por el tribunal en pleno. Entonces vemos que este es el ente fiscalizador de la Unión Europea. Y aquí vemos que en realidad este ente supranacional tiene sus instituciones como que si se tratase de un país, ¿verdad? Un país independiente. Pero aquí nos encontramos en materia de derecho comunitario que establece organismos supranacionales. Es un derecho sui generis, como lo hemos mencionado en clases anteriores, y tiene sus propias características, ¿verdad? Estas instituciones pueden crear normativas, el derecho derivado y el derecho complementario, una vez que se han firmado los tratados constitutivos que crearon el ente supranacional, y esta legislación es de obligatorio cumplimiento en todos los países, pero no solo para los países, para los ciudadanos, en este caso para los ciudadanos europeos, ¿verdad? Entonces, cualquier ciudadano puede recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando alguno de sus derechos considere que se le han vulnerado en el ámbito de la integración. Es como aquí que cualquier ciudadano puede recurrir a la Sala de lo Constitucional. Bueno, hoy quizás no, ¿verdad? Hoy no veo muchas demandas de inconstitucionalidad, pero igual, o sea, el derecho lo tenemos todos, ¿verdad? De poder interponer demandas de inconstitucionalidad, amparos, habeas corpus,
cuando se nos estén vulnerando algún derecho. Bueno, el caso de la demanda de inconstitucionalidad es cuando nosotros consideramos que una ley es contraria a lo establecido en la norma suprema que es la Constitución, ¿verdad? Y el amparo es cuando se me están vulnerando algunos de los derechos recogidos en la Constitución. El habeas corpus es cuando se me está vulnerando el derecho de libertad, ¿no? La libertad. Entonces, pues así, estos entes supranacionales tienen competencias definidas y vemos porque estamos hablando de una especie de país, ¿verdad? Un organismo comunitario, pero es que la unión hace la fuerza, dicen, ¿verdad? Y entonces, individualmente como país, no tienen la misma capacidad de competir ante grandes economías como la estadounidense o como la China, ¿verdad? Que si lo hacen en forma unida, como bloque. Y entonces nosotros, como en el tema de los tratados vimos, ¿verdad? Tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Y esta quiso que ese tratado fuera firmado por Centroamérica como tal, como SICA. Entonces, ellos no firmaron con nosotros un tratado individual como Francia y El Salvador, no, es la Unión Europea. Así es como ellos trabajan y así, como bloque, en mejores condiciones, obviamente, en mejores condiciones, ¿verdad? Aquí tenemos la estructura de la Unión Europea. Tiene un modelo de 3 pilares. El primer pilar son las comunidades europeas que han sido creadas por los diferentes tratados, ¿verdad? El segundo pilar, la política exterior y de seguridad común de toda la zona euro. El tercer pilar, cooperación en materia de seguridad interior y política judicial. Aquí la Comunidad Europea, Unión Aduanera y Mercado Interior, política agrícola, política estructural, política comercial. Disposiciones nuevas o modificadas para ciudadanía de la Unión, educación y cultura, redes transeuropeas, protección del consumidor. Imagínense la protección a los derechos del consumidor en todo el mercado europeo, ¿verdad? La sanidad, la investigación científica y medio ambiente, la política social, la política de asilo, fronteras exteriores, la frontera de todos los países, o sea, de la parte del territorio de la Unión Europea, ¿verdad? Política de inmigración, el tratado de creación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que se denomina Euratom, la SECA, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Estos son los tratados, ¿verdad?, que han sido conformados. El segundo pilar, política exterior y de seguridad común, política exterior, cooperación y posiciones, acciones comunes, mantenimiento de la paz, derechos humanos, democracia, ayuda a otros estados, política de seguridad, sobre la base de la Unión Europea, la seguridad de las cuestiones que afectan a la Unión Europea, desarme, aspectos económicos del armamento, a largo plazo, orden europeo de seguridad. Bueno, aquí tienen ellos, forman parte de la OTAN, ¿verdad? El organismo del Tratado del Atlántico Norte. Eso es una política de seguridad en conjunto con los Estados Unidos de América y surgió en la Guerra Fría como consecuencia del conflicto que se tenía con la Unión Soviética. Y luego que se desintegró la Unión Soviética y que se cayó el muro de Berlín, bueno,
utilizaron una política expansiva y reclutaron a países que conformaban antes la Unión Soviética, como Lituania, Estonia, etcétera. El tercer pilar, cooperación en materia de seguridad interior y política judicial, ¿verdad? Cooperación judicial en causas civiles y penales, cooperación policial, lucha contra el racismo y la xenofobia. Es un problema grave que tiene Europa, unos países más que otros, ¿verdad? España, por ejemplo, Italia. Lucha contra las drogas y el tráfico de armas, lucha contra la delincuencia organizada, lucha contra el terrorismo, delitos contra menores y tráfico de seres humanos. Como ven, es bien complejo este organismo supranacional denominado Unión Europea. Y pues está organizado de tal forma que pareciera que se tratara de un estado independiente, ¿verdad? Pero cada país tiene a nivel interno tiene su propio derecho, sus propias políticas, pero al firmar los tratados de la Unión Europea se obliga y ya no actúan en forma individual, sino que de forma común. Y eso es lo que hace la fortaleza de este proceso de integración europea. Esto es lo que lo hace diferente de los otros procesos que existen en el mundo. Ha sido más desarrollado. Entonces, no sé si tienen comentarios sobre lo que hemos platicado en este día, sobre el proceso de integración o el proceso del derecho comunitario europeo. Y después cuando veamos el proceso de integración de Centroamérica, vamos a ver que vamos a tratar de ver ahí las diferencias, ¿verdad? Claro, el proceso nuestro es bonito también, o sea, es un proceso muy interesante, que lamentablemente no hemos pasado de la unión aduanera, no hemos llegado a la unión aduanera, apenas estamos en el arancel común, ¿verdad? Ya tenemos un arancel común. Y nos hemos quedado en patadas de ahogado. No pasamos de la unión aduanera y hay un tratado entre El Salvador y Guatemala, pero ahí está, es letra muerta. Y sería interesante que Centroamérica, los 7 países de Centroamérica, incluyendo Belice y Panamá, conformáramos el SICA, pues, un sistema de integración centroamericana fuerte, ¿no? Así como el proceso europeo, y creo que tendríamos muchas ventajas, pues, porque, pues sí, imagínense que cualquier persona ciudadana de El Salvador, de Guatemala, de todos los países pueden trabajar en cualquier país de la región, que nos validaran los títulos. Imagínense, usted puede ejercer el derecho en cualquier país. Y es que lo que sucede es que si usted se especializa en derecho comunitario en Europa, por ejemplo, usted puede ejercer el derecho en toda la Unión Europea. Puede llevar casos de derecho comunitario ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y independientemente del derecho interno que tengan los diferentes países, ¿no? Y una gran ventaja no utilizar pasaporte ni visa, ¿verdad? ¿Sí? Como actualmente tenemos entre El Salvador y Guatemala, Honduras, ¿verdad? Entonces, en realidad estos procesos de integración económica, cultural, social, política, a los únicos que benefician son a los ciudadanos de los estados, ¿verdad? No solo a los estados. Y son procesos que fortalecen las economías de todos los países que conforman el bloque. Pero lamentablemente nosotros pues no hemos avanzado mucho. Entonces,
Comentarios, preguntas sobre la temática que hemos estado platicando. Licenciado, y una consulta. Cuando estamos viendo que son todas estas personas que están en funciones, ¿qué pasa cuando todas estas personas no llegan a un acuerdo o llegan a la mitad? Es lo mismo que aquí, que 50 más 1 ganan todas las disposiciones que tengan. Mire, la regla general es el consenso, ¿verdad? Esa es la regla general, que todos se ponen de acuerdo. Es que depende, ¿va? Ellos ven las cosas como comunidad, ¿verdad? Como bloque. Se despojan de intereses nacionales. Entonces toman así las decisiones, pero también tienen mecanismos de mayoría, ¿verdad? Pero las decisiones que toman son decisiones definitivas y son respetadas por todos los países. Todos los países las aceptan. Aquí, pues, en el caso de nosotros, la Asamblea Legislativa, las decisiones se toman por conveniencia política, por conveniencia sectorial, ¿verdad? Así ha sido siempre. Y es que debe de privar el interés general sobre el particular, ¿verdad? Así lo establece la Constitución, el 246 o el 247. Pero no, aquí son serios. Una decisión que ha sido adoptada por un organismo supranacional es de obligatorio cumplimiento para los estados y para los ciudadanos. Y ellos son muy respetuosos del procedimiento de toma de decisiones, ¿verdad? Que tienen, ¿no? Eso también hay que verlo en forma objetiva y hay que admirarlo, ¿va? Porque nosotros tenemos mucho que aprender, ¿va? de estos países, ¿no? ¿Algún otro comentario o alguna otra consulta? Bueno, ustedes ya, respecto de las notas, yo las voy a publicar el fin de semana. Estoy en tiempo, según el calendario. El lunes es el último día para publicar las notas. Lo que pasa es que todavía había una persona que no había hecho laboratorio. Entonces, este día lo iba a hacer. Y bueno, vamos a ver si ya cuando todo está completo, vamos a publicar las notas. Y de todos modos, ustedes ya saben sus notas, ¿no? Todos ahí han visto la nota que han sacado en el laboratorio y en el parcial, ¿verdad? Así que, bueno, este sería la nota del segundo laboratorio, sería segundo laboratorio. Y pues... Licenciado, una consulta sobre lo que está hablando. Ajá. Fíjate, no sé si decírselo aquí, pues, o en privado, no sé. No sé si usted podía dejar algún trabajo o algo para poder levantar las notas. Mire, en este momento, si usted ve como yo subí el programa, ¿verdad? Ese programa es el que me han dado. Según ese programa no hay trabajos ni nada. Yo lo que les sugiero es que traten de meterle a este segundo parcial. En realidad yo no se lo saco difícil, porque yo las preguntas se las saco se las saco de las diapositivas. De ahí saco yo las preguntas. Y es decir, ya resumidas, porque yo soy el que tengo que leer el montón de material para resumirla, porque para mí es más fácil, sería más fácil subirles un material de 100 páginas, de 50 páginas, y decirles, léanlo. Entonces yo lo que hago es traigo la información, ¿verdad? Y hago las diapositivas. Pues ya son resumidas, ¿verdad? Sí, le parece bien así. ¿Cómo es? Me parece bien, le digo, su estrategia para dar la clase, está bien así. Es decir, y yo
yo de la diapositiva, yo les saco la pregunta. Entonces usted lo único que tiene que hacer es leer la diapositiva. Entonces, sí hay algunas personas que han salido mal creo que en el primer laboratorio, en el segundo, en el primer parcial, ¿verdad? Pero yo creo que se pueden reponer y al final yo creo que nadie va a dejar la materia, todos la van a pasar, pero también deben de tener un poco de esfuerzo, porque acuérdense que ustedes están estudiando derecho. La persona que estudia derecho debe de leer, debe acostumbrarse a leer, porque imagínense que cuando va a defender a un cliente, o sea, ahí tiene que leer expedientes, cantidad de páginas, ahí tiene que aplicar el derecho. Entonces, eso deben ustedes de considerarlo. Si imagínense no leer ni siquiera una diapositiva, ¿va? Y también hay que tomar en cuenta otra cosa. Yo, por ejemplo, cuando hago un parcial o un laboratorio, yo como estudiante no lo voy a hacer en 5 minutos, jamás, jamás. ¿Verdad? O sea, uno tiene que ver, analizar bien la pregunta y las posibilidades, la respuesta, ¿va? No que en 5 minutos. Yo he visto ahí, porque yo veo todo, o sea, el sistema me permite ver el tiempo en que usted realizó el parcial o el laboratorio, si lo dejó abierto. Es decir, el sistema está estructurado de tal forma que usted me venga a decir una cosa, yo verifico, veo a qué horas entró, a qué hora se fue. Entonces, creo que hay que ser un poco serio, ¿va? En 5 minutos creo que, por mucho que haya estudiado, no creo que salga bien. Eh, Se deben de preparar. Antes de hacer el examen hay que leer las diapositivas unas 3 veces, ¿va? Y tener claridad, ¿va? Y luego después hacer el examen. Pero no, las cosas a la ligera no salen bien. Entonces, eso también hay que ver, ¿verdad? Cada quien debe hacerse un examen de autoconciencia y debe decir, bueno, en qué estoy fallando. Pero como les digo, mi intención no es dejar a nadie. Si esto no se trata, esto no es competencia, ¿va? Yo creo que se van a reponer y creo que vamos a ver al final, ¿verdad? Al final. Pero ustedes deben de esforzarse, ¿va? Deben de ver la forma como también mejorar, ¿verdad? Yo sé que si leen las diapositivas, que unas 2, 3 veces que las lean antes del examen, seguro que van a sacar 10. Si hay un montón de gente que saca 10, hay varios que sacan 10, entonces la cuestión es la estrategia de estudio, porque sí, o sea, si yo fuera malintencionado les hiciera exámenes con cascarones, ¿verdad? Pero no, es bien sencillo. Aquí está, ahí está Pero si no han leído, cualquier examen, por muy fácil que sea, si no han leído, van a salir mal. Entonces ahí también deben de ustedes y deben de entender que se están preparando como profesionales de derecho, van a ser licenciados y deben de estar preparados porque allá afuera hay una gran competencia, hay un montón y pues sí, si no, solo van a tener el título de adorno. Entonces, eso es el consejo que yo les puedo dar, ¿verdad? Pero yo considero que no, que a veces cuando uno sale mal es porque no ha leído lo suficiente, ¿verdad? Eso quizás podría decir yo. Pero ese sería mi comentario general. Pero como les digo, todos van a pasar la materia, pero deben de esforzarse un poquito, porque esto no se trata. Y yo no gano nada con que ustedes dejen o pasen la materia. Si la cuestión aquí es aprender y conocer, va, saber, va, de temas interesantes, va, porque hay temas que son muy interesantes, por ejemplo, los tratados de libre comercio, este tema de derecho integral, son muy interesantes para efectos de conocimiento humano, va. Entonces, así vean las cosas y no se preocupen, no se preocupen, pero sí lean las diapositivas, porque yo de ahí
de ahí le saco los parciales, salvo el primer laboratorio, pero es que fue que entrando a dar clases y ya el laboratorio, bien, sin muchas clases, pero 2 clases creo que hemos recibido, entonces no había que subir un material para hacerlo porque no se tenía mucho material. Bueno, entonces no sé si tienen comentarios adicionales. O consultas. No, No, de mi licenciado. parte no. Gracias, Bueno. licenciado, por aclararlo. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes y vamos a seguir con temas de derecho de integración y les deseo que pasen feliz noche, gracias por su atención, pasen un feliz fin de semana. Gracias, Lee, igualmente. Muchas gracias, licenciado. Vaya, vamos a Muchas gracias, licenciado. Feliz fin de vaya, semana. gracias. Gracias a todos por su atención. Feliz noche, Lick. Bendiciones. Gracias, igual. Gracias, cuídense y también los compañeros, cuídense y protéjanse sobre lo que es la pandemia, hijo. Bueno. Gracias. Sí, feliz noche, bendiciones, Lick, y a todos. Gracias, Bueno, Lick. Feliz noche. Gracias, igual.